¿Te has preguntado alguna vez si la forma en que cocinas un simple huevo podría estar poniendo en riesgo tu salud? ¿Crees que un pequeño descuido en la cocina no tiene importancia? ¿Sabías que una de las infecciones alimentarias más comunes podría estar acechando en tu nevera sin que te des cuenta? Tommy, la verdad es que un gesto tan cotidiano como preparar el desayuno podría ser la puerta de entrada a problemas de salud serios, especialmente si no conoces los secretos que te voy a revelar hoy. Mucha gente piensa que la seguridad alimentaria es algo que solo concierne a los restaurantes o a las grandes cocinas industriales, pero la realidad es que el verdadero peligro, muchas veces, se encuentra en nuestro propio hogar. Una simple bacteria, invisible al ojo humano, puede causar estragos en nuestro organismo. Y lo peor de todo es que solemos ser nosotros mismos quienes, por desconocimiento, le facilitamos el camino. Hoy vamos a desmitificar uno de los actos culinarios más básicos y a la vez, peor ejecutados: freír un huevo. Lo que te contaré puede cambiar para siempre la forma en que manejas este alimento y, lo que es más importante, protegerte a ti y a los tuyos de una enfermedad que está más presente de lo que imaginas. Pero, antes de empezar, indícanos tu edad y la ciudad desde donde estás viendo este video, y no olvides darle a me gusta y suscribirte para mantenerte actualizado con información de salud, que puede cambiar tu vida y protegerte a ti o a tus seres queridos. Y ahora sí, comenzamos. 1. La salmonelosis, un enemigo invisible en tu plato. Antes de entrar en los detalles de cómo cocinar un huevo correctamente, es fundamental que entiendas a qué nos enfrentamos. La salmonelosis no es un simple dolor de estómago. Es una infección bacteriana causada por un microorganismo llamado salmonela, y puede ser mucho más grave de lo que la gente cree. ¿Has sentido alguna vez, después de una comida, un malestar repentino, un dolor de cabeza punzante, seguido de náuseas, vómitos y una diarrea que parece no tener fin? Es muy probable que hayas estado frente a un caso de salmonelosis. Esta bacteria es una experta en esconderse en alimentos que consumimos a diario. La encontramos principalmente en productos de origen animal. La carne, especialmente la de ave como el pollo o el pavo, puede ser portadora si no se cocina a la temperatura adecuada. Los productos lácteos no pasteurizados también son un vehículo de transmisión, aunque menos común hoy en día gracias a los controles sanitarios. Pero, sin lugar a dudas, el rey de la salmonelosis, el alimento más comúnmente asociado a esta infección, es el huevo. La salmonella vive felizmente en el tracto intestinal de muchos animales, incluidas las gallinas. Cuando una gallina pone un huevo, este sale al exterior a través de la misma vía por la que expulsa sus heces. Esto significa que es casi inevitable que la cáscara del huevo entre en contacto con restos de excrementos, que pueden estar cargados de esta peligrosa bacteria. Y aquí es donde empieza el verdadero problema, un problema que se ha agravado en los últimos años, por una razón que te sorprenderá. Se habla mucho del bienestar animal, y es algo muy positivo. La idea de tener gallinas felices, corriendo libremente por el campo, es idílica y atractiva. Sin embargo, esta práctica, promovida con la mejor de las intenciones, tiene una consecuencia directa en la seguridad de los huevos que consumimos. Una gallina en una jaula controlada pone sus huevos en un lugar limpio y designado. Una gallina libre, en cambio, pone el huevo donde le apetece, en el suelo, sobre la paja, en un nido improvisado, lugares que, inevitablemente, están en contacto con la tierra y las heces de otras aves. Esto aumenta exponencialmente la probabilidad de que la cáscara del huevo se contamine. Por eso, estamos viendo un repunte en los casos de salmonelosis, y es crucial que sepas cómo protegerte. Los síntomas de la salmonelosis suelen aparecer entre 6 y 72 horas después de haber consumido el alimento contaminado. Comienza con fiebre, escalofríos y dolor abdominal. Luego vienen los vómitos y la diarrea, que puede ser muy intensa. Para una persona adulta y sana, puede ser un episodio muy desagradable de unos pocos días. Pero para los más vulnerables, como los niños pequeños, las personas mayores o aquellos con el sistema inmunitario debilitado, la salmonelosis puede ser mortal. La deshidratación severa que provoca la diarrea puede llevar a complicaciones graves, como insuficiencia renal, y en casos extremos, la infección puede pasar al torrente sanguíneo y extenderse por todo el cuerpo,
una condición conocida como septicemia. No es un juego, es un riesgo real que debemos aprender a evitar, y todo empieza por entender la naturaleza del huevo. 2. El huevo. Una fortaleza con puertas abiertas. Para entender por qué el huevo es un vehículo tan perfecto para la salmonella, tenemos que mirar su estructura de cerca. A simple vista, la cáscara de un huevo parece una superficie sólida, impermeable, una barrera protectora perfecta para la yema y la clara que se encuentran en su interior. Pero nada más lejos de la realidad. Si observaras la cáscara de un huevo con un microscopio, te sorprenderías al ver que está completamente llena de miles de pequeños poros. Estos poros no están ahí por casualidad. Tienen una función vital. El huevo, en su estado natural, es una célula diseñada para albergar y desarrollar un embrión, un futuro pollito. Y como cualquier ser vivo, ese pollito necesita respirar. Los poros de la cáscara permiten el intercambio de gases, el oxígeno entra y el dióxido de carbono sale. Son, literalmente, los pulmones del huevo. Pero esta maravillosa obra de la naturaleza tiene un punto débil. Así como permiten el paso del aire, también pueden permitir el paso de microorganismos no deseados. Cuando la cáscara de un huevo se contamina con heces que contienen salmonela, la bacteria no se queda simplemente en la superficie. Si las condiciones son adecuadas, especialmente si hay algo de humedad, la bacteria puede atravesar estos poros y llegar al interior del huevo. Una vez dentro, se encuentra con un paraíso. La clara y la yema son increíblemente ricas en nutrientes, proteínas, grasas, agua. Es el medio de cultivo ideal para que la salmonela se multiplique a una velocidad asombrosa. Imagina la escena. Recoges un huevo del campo, aparentemente limpio. Pero en su superficie, invisibles para ti, hay millones de bacterias. Llegas a tu cocina, y aquí es donde empiezan a tomarse las decisiones que marcarán la diferencia entre una comida segura y una intoxicación alimentaria. La mayoría de la gente comete una serie de errores fatales, creyendo que están haciendo lo correcto. El primero, y quizás el más contraintuitivo de todos, es intentar limpiar el huevo. 3. El error fatal. ¿Por qué nunca debes lavar un huevo? Llegas a casa del mercado o de recoger los huevos del gallinero y ves que uno de ellos tiene una pequeña mancha de suciedad, un resto de paja o peor aún, una diminuta partícula de heces. Tu primer instinto, casi un reflejo condicionado por toda una vida de hábitos de higiene, es llevarlo debajo del grifo y lavarlo. Parece lo más lógico del mundo, ¿verdad? Limpiar lo que está sucio. Pues bien, este es sin lugar a dudas el peor error que puedes cometer con un huevo. Al lavar un huevo con agua, estás creando la tormenta perfecta para una contaminación masiva. Déjame explicarte por qué. La cáscara del huevo, además de ser porosa, tiene una cutícula protectora natural, una fina capa invisible que la propia gallina deposita sobre el huevo justo antes de ponerlo. Esta cutícula ayuda a sellar los poros y a mantener las bacterias a raya. Cuando lavas el huevo, especialmente si frotas, eliminas esta barrera protectora, dejando los poros completamente expuestos. Pero eso no es todo. Al mojar la cáscara, lo que haces es, en esencia, rehidratar las bacterias que están en la superficie y darles la movilidad que necesitan. El agua actúa como un vehículo de transporte, distribuyendo las bacterias de salmonela por toda la superficie del huevo, y lo que es peor, ayudándolas a colarse a través de los miles de poros abiertos. En lugar de limpiar, lo que has hecho es facilitar una invasión. Has abierto las puertas de la fortaleza y has invitado al enemigo a pasar. Una vez dentro, la salmonella se encuentra, como decíamos, en su paraíso particular. La clara de huevo, con su alto contenido en proteínas y agua, es un caldo de cultivo perfecto. Las bacterias empiezan a multiplicarse exponencialmente, y tú, sin saberlo, tienes en tus manos un huevo que por fuera parece impoluto, pero por dentro es una bomba de relojería biológica. Existe un truco casero muy conocido para saber si un huevo está fresco: sumergirlo en un vaso de agua. Si el huevo se hunde, está fresco. Si flota, significa que ha acumulado aire en su interior, a menudo debido a la fermentación bacteriana, y debe desecharse. Este truco es útil, pero tiene un gran pero. El huevo que has sumergido en agua ya no es seguro para el consumo, por la misma razón que acabamos de explicar.
Has mojado la cáscara y has aumentado el riesgo de contaminación. Así que, si usas este método, que sea solo para comprobar la frescura y luego desecha el huevo, nunca lo uses para consumo posterior. Entonces, ¿qué haces si un huevo está visiblemente sucio? La recomendación de los expertos en seguridad alimentaria es limpiarlo en seco. Con un trozo de papel de cocina o un cepillo suave, puedes retirar la suciedad con cuidado, sin usar agua. Y, por supuesto, después de manipular un huevo, especialmente si estaba sucio, es absolutamente imprescindible lavarse las manos a conciencia con agua y jabón. La higiene de manos es tu primera línea de defensa. Pero la cadena de errores no suele terminar aquí. Una vez que has cascado el huevo, empieza otro capítulo de riesgos potenciales. 4. La contaminación cruzada, el enemigo silencioso de tu cocina. Has cascado el huevo, con cuidado de no lavarlo. Bien hecho. Pero ahora tienes la cáscara en la mano y el huevo crudo en un plato. ¿Qué haces a continuación? ¡Puh! La mayoría de la gente, sin pensarlo, deja la cáscara sobre la encimera o la tira a la basura y sigue cocinando sin lavarse las manos. Este es el segundo gran frente de batalla, la contaminación cruzada. La salmonella no solo está en el interior del huevo, está principalmente en la superficie de la cáscara. Al tocar la cáscara, tus manos se contaminan. Si con esas mismas manos tocas el mango de un cuchillo, la puerta de la nevera, un trapo de cocina o la lechuga que vas a usar para la ensalada, acabas de esparcir la bacteria por toda tu cocina. Has convertido tu espacio de trabajo en un campo minado. Imagina la secuencia. Cascas el huevo en un bol. Dejas la cáscara en la encimera. Sin lavarte las manos, coges un cuchillo y una tabla de cortar para picar un tomate. El cuchillo y la tabla ya están contaminados. El tomate al ser cortado se contamina. Luego, pones ese tomate en una ensalada que se va a consumir cruda. Has servido una ensalada con un extra de salmonella. Cualquier utensilio que entre en contacto con el huevo crudo o su cáscara es un potencial foco de infección. El plato donde lo has batido, el tenedor que has usado, la espumadera con la que lo vas a sacar de la sartén, todo. Por eso, la regla de oro es simple pero inquebrantable. Cualquier cosa que toque un huevo crudo debe ser lavada inmediatamente con agua caliente y jabón, o ir directa al lavavajillas. Y tus manos, por supuesto, también. La higiene escrupulosa es la clave. Piensa en tu cocina como en un quirófano. Después de cada paso, hay que limpiar y desinfectar. Después de tocar los huevos, lávate las manos. Después de usar un plato para batir un huevo, lávalo. No uses el mismo cuchillo o la misma tabla para cortar alimentos crudos y cocinados sin haberlos lavado a fondo entre un uso y otro. Parece una exageración, pero no lo es. La contaminación cruzada es una de las principales causas de toxinfecciones alimentarias en el hogar. No vemos las bacterias, y por eso tendemos a subestimar el riesgo. Pero están ahí, y son increíblemente eficientes a la hora de propagarse. Un solo huevo contaminado puede convertir toda tu cocina en una zona de peligro si no tomas las precauciones adecuadas. Ahora que sabes cómo manejar el huevo crudo, llega el momento crucial, la cocción. 5. El secreto de la fritura perfecta y segura. Llegamos al momento de la verdad. Freír el huevo. Aquí es donde la mayoría de la gente, incluso los cocineros más experimentados, cometen un error fundamental que puede dejar a la salmonella viva y coleando, lista para infectarte. El error común es calentar el aceite en la sartén hasta que esté humeando, a una temperatura altísima, y entonces echar el huevo. ¿Qué ocurre cuando haces esto? El huevo, al entrar en contacto con el aceite hirviendo, sufre un shock térmico. La clara se cocina de forma violenta y casi instantánea por fuera. Se forman las clásicas burbujas y la puntilla crujiente que a tanta gente le gusta. Parece que el huevo está perfectamente hecho. Pero es una ilusión. Lo que ha pasado es que el exterior se ha cocido tan rápido que ha creado una especie de barrera, impidiendo que el calor penetre de forma uniforme hacia el centro. El exterior está quemado, pero el interior de la clara, especialmente las zonas más gruesas cerca de la yema, puede quedar crudo, o, en el mejor de los casos, semicrudo. Y esas zonas líquidas o gelatinosas de la clara
son el escondite perfecto para la salmonella. La bacteria puede sobrevivir perfectamente a esas temperaturas insuficientes. Te comes un huevo que parece bien frito, pero en realidad estás ingiriendo bacterias vivas. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de freír un huevo desde el punto de vista de la seguridad microbiológica? La clave está en una cocción más lenta y uniforme. El objetivo es que toda la clara, sin excepción, alcance una temperatura interna de al menos 75 grados Celsius, que es la temperatura a la que la salmonella muere. Para lograrlo, el método es el siguiente. Pon la sartén al fuego con una cantidad generosa de aceite. Calienta el aceite a una temperatura media alta pero sin que llegue a humear. Cuando el aceite esté caliente pero no hirviendo, casca el huevo y viértelo con cuidado en la sartén. Verás que la clara empieza a cuajarse de forma más gradual, sin esa explosión de burbujas. A medida que se va friendo, con la ayuda de una espumadera, ve echando aceite caliente por encima de la yema y de la clara. Este gesto es crucial. Ayuda a que el calor se distribuya por la parte superior del huevo, asegurando que toda la clara se cocine de manera uniforme. Sabrás que la clara está completamente hecha cuando haya pasado de ser transparente a un color blanco opaco y firme en su totalidad. No debe haber partes líquidas o translúcidas. La yema, por su parte, puede quedar líquida por dentro. El riesgo de contaminación en la yema es menor que en la clara, y si la clara que la rodea está bien cocida, actúa como una barrera de seguridad. Pero la clara debe estar completamente cuajada. Este es el principio no negociable. Un huevo frito seguro es un huevo con la clara totalmente cocida. Puede que no tenga la puntilla espectacular de un huevo frito a la manera tradicional, pero te aseguro que tu sistema digestivo te lo agradecerá. 6. Otros errores comunes que debes evitar a toda costa. Ya sabes cómo manejar y freír un huevo de forma individual. Pero hay otros hábitos, muy extendidos sobre todo en la hostelería pero también en los hogares, que multiplican el riesgo de salmonelosis y que debes desterrar por completo de tu cocina. El primero es freír varios huevos a la vez en la misma sartén. Imagina que tienes invitados y necesitas preparar 6 huevos fritos. La tentación es poner una sartén grande y echarlos todos a la vez para ahorrar tiempo. Esto es un grave error. Cuando añades varios huevos fríos, probablemente sacados de la nevera, a la sartén, la temperatura del aceite cae en picado. Aunque el aceite estuviera caliente al principio, la masa fría de los huevos lo enfría de golpe. El resultado es que los huevos se cuecen en lugar de freírse, a una temperatura demasiado baja. No se alcanza la temperatura de seguridad en el interior de la clara, y la salmonella puede sobrevivir. Además, los huevos absorberán mucho más aceite, quedando grasientos y pesados. La forma correcta es freír los huevos de 1 en 1, o como mucho de 2 en 2 si la sartén es muy grande, asegurándote de que el aceite recupera su temperatura entre tanda y tanda. El segundo error, y este es gravísimo, es dejar los huevos ya cocinados a temperatura ambiente. Es una práctica tristemente común en muchos bares y cafeterías. Preparan una gran tortilla de patatas o una bandeja de huevos fritos por la mañana y la dejan en el mostrador durante horas. Esto es una invitación abierta a la proliferación bacteriana. Un huevo cocido, si contiene alguna bacteria de salmonella que haya sobrevivido a una cocción insuficiente, se convierte en una incubadora perfecta a temperatura ambiente. Las bacterias se multiplican a una velocidad vertiginosa. Un solo huevo que era ligeramente peligroso puede convertirse en una bomba biológica en un par de horas. La regla es clara. Los alimentos que contienen huevo, ya sean fritos, en tortilla, revueltos o en cualquier otra preparación, deben consumirse inmediatamente después de ser cocinados. Si sobran, deben refrigerarse de inmediato en la nevera, a una temperatura por debajo de los 5 grados Celsius. Nunca, bajo ningún concepto, deben dejarse a temperatura ambiente. Esto se aplica también a salsas caseras como la mayonesa, que son de altísimo riesgo. En resumen, la seguridad con los huevos se basa en una cadena de acciones correctas. No lavarlos, mantener una higiene de manos y utensilios impecable, cocinarlos a la temperatura adecuada hasta que la clara esté completamente cuajada, y consumir o refrigerar inmediatamente. Cualquier eslabón que se rompa en esta cadena pone en riesgo tu salud. Y hasta aquí el vídeo de hoy.
¿Conocías la forma correcta de freír un huevo para evitar riesgos? ¿Cometías alguno de los errores que hemos mencionado en tu cocina? Si encontraste útil esta información, compártela con tu entorno. Ayudemos a más personas a descubrir estos sencillos pero poderosos consejos. Recuerda que esta información, aunque puede ser poderosa, puede no ser aplicable a tu caso. Si piensas hacer algún cambio en tu vida, asegúrate de hablarlo con tu médico antes. Y me encantaría saber lo que piensas, así que déjame un comentario abajo. No olvides darle like a este vídeo y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros contenidos llenos de salud y bienestar. Hasta la próxima.